Vamos a ver entonces ahora un capítulo también muy importante en los métodos de selección de especies alógamas, que es la selección recurrente. Este también es una diapositiva que les resume fundamentalmente en función a las variedades que obtenemos, que es lo que está abajo, cuál es el método o qué es lo que se ha hecho en esa población para llegar a obtener estas variedades. Tenemos una población que vamos a mejorar, es la población original o base. Cuando no hacemos ningún tipo de ensayo o de prueba, ¿sí? Simplemente hacemos una selección, es que vamos a llegar a una variedad poblacional, que es lo que acabamos de ver. Son la selección masal y sus modificaciones. Es decir, hacemos selección masal, no incluimos pruebas específicas y llegamos a estas variedades población. Cuando en estas poblaciones hacemos selección, pero hacemos pruebas de aptitud combinatoria, que son al principio son pruebas, si el método incluye pruebas de aptitud combinatoria general que se hacen en forma temprana, llegamos a una variedad sintética. Esto que está acá de verde en el medio es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y cuando hacemos pruebas de aptitud combinatoria general, pero también hacemos las pruebas de aptitud combinatoria específica en función al cruzamiento de los parentales, vamos a tener, y llegábamos a los híbridos, a variedades híbridas, es lo que hemos visto en la clase de selección individual o genealógica, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, un resumen muy simple en especies alógamas. Partiendo de la población a mejorar, selección masal por fenotipo, llegamos a variedades poblacionales. Si en esa población incluimos pruebas que contemplen la actitud combinatoria general, vamos a llegar a variedades sintéticas. Y si además incluimos pruebas de actitud combinatoria específica, llegamos a los híbridos o variedades híbridas. Es un resumen muy simple. Pasamos entonces a la selección recurrente, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. La selección recurrente es la selección generación tras generación con entrecruzamiento de estos individuos seleccionados para dar más oportunidad a la recombinación de genes. Esa es una definición dada por Kuhn. Pero la selección recurrente debemos decir que es un proceso continuo, ¿sí?, de mejoramiento, en donde se suceden ciclos de recurrencia, es decir, que hay varios ciclos de selección recurrente. Consiste básicamente en seleccionar individuos superiores en esa población. Estos individuos selectos los evaluamos, ¿sí? Luego de esta evaluación, los que seleccionamos son intercruzados entre sí para obtener una población del primer ciclo. Esa población va a pasar al año siguiente a hacer un proceso repetido, es decir, a volver a hacer selección. O sea que es una selección de generación tras generación. Esta selección recurrente tiende a aumentar continuamente la frecuencia de genes favorables a través de los sucesivos ciclos de selección. ¿Cómo? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, la selección recurrente son los métodos en los que se alternan ciclos de selección, autofecundación e intercruzamiento, ¿sí? Es decir, que tiene dos etapas. La selección recurrente contiene dos etapas. Una primera etapa en la que se hace la selección de las plantas individual, la autofecundación de estas plantas individuales. De esta manera, ¿qué conseguimos? Elevar la frecuencia de genes favorables en esa población que estamos mejorando. Y a su vez, conduce a la fijación de esos caracteres buenos o deseables, favorables, al estado homocigótico de los genes,
¿sí? Es decir, con la selección y autofecundación aumentamos la frecuencia de los genes favorables y fijamos estos genes favorables en el homocigoto. Y en la otra etapa o en la segunda etapa tenemos el intercruzamiento. De estas mejores plantas, ¿sí? Las cruzamos entre sí para producir nuevamente una recombinación de genes favorables y para mantener la variabilidad para hacer nuevos ciclos de selección. Es decir, que la selección recurrente subsana el gran inconveniente que tienen las especies alógamas de que sufren la depresión por endocría, ¿sí? Es decir, si bien hay un ciclo de selección y autofecundación que deprime el vigor en la especie alógama, pero luego de esta viene una etapa de intercruzamiento justamente para favorecer la recombinación y superar o volver a vigorizar, digamos, a esa población. ¿Se entiende? Entonces, la selección recurrente, si bien tienes autofecundación, va a generar nuevamente, en función al intercruzamiento, el vigor híbrido de esa población. Entonces, en la obtención de líneas puras, con buenas características, a partir de esta polinización de poblaciones de libre polinización, que son las especies alógamas, va a depender de dos factores. En primer lugar, de qué proporción de genotipos buenos tiene esa población heterocigota original. Es decir, si tiene alta proporción de buenos genotipos, voy a poder tener buenas líneas puras, ¿sí? Y del efectivo que sea, o la efectividad que tenga la selección en aumentar esta frecuencia de genes o combinaciones superiores durante ese proceso de consanguineidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se quieren obtener líneas puras, nosotros estamos haciendo la consanguineidad, es decir, la estábamos endocriando. Entonces, mediante la selección recurrente, mejoramos estos dos aspectos. ¿Por qué? Porque en la selección y autofecundación estamos aumentando la frecuencia de los genes deseables en la población, que es lo que acabamos de decir, aparecen en los homocigotas y los fijamos, si son buenos, los quedan fijados en la población, pero en la segunda etapa, mediante el intercruzamiento, permitimos que se obtengan las mejores recombinaciones genéticas para después aislar estas líneas puras en esta nueva población, ¿sí? Entonces, por medio de la selección recurrente, yo supero los efectos de la consanguinidad producidos por la endocría cuando aplicábamos un método de selección individual o genealógica que era una consanguinidad sucesiva, ¿sí? Acá se supera. Existen varios tipos de selección recurrente. La selección recurrente fenotípica, que es también la selección recurrente simple. La selección recurrente por actitud combinatoria, en donde si medimos la actitud, vamos a tener la actitud combinatoria general, vamos a tener selección recurrente por actitud combinatoria general o la selección recurrente por actitud combinatoria específica. Y por último, un último tipo de selección recurrente que es la recíproca. Bueno, veamos la primera. La selección recurrente simple o fenotípica, o sea que ya en el nombre estamos indicando que se va a basar en una selección que se basa en el fenotipo. Entonces, es un método que básicamente es una selección masal, pero le agregamos o sea, se hace una selección masal en función al fenotipo, pero cada una de estas plantas individuales se las autofecunda, ¿sí? Hago selección y autofecundación. Y luego haré los cruzamientos de las plantas selectas en todas las direcciones para nuevamente después comenzar un nuevo ciclo de selección recurrente. Ahora vamos a ver el esquema. ¿Qué ventajas o qué características tiene el método de selección recurrente simple?
No requiere las pruebas de actitud combinatoria general, que ya vamos a ver, que son, que requieren de una gran logística y operatividad, ¿sí? Se basan en el fenotipo de la planta, o sea que son una selección masal, ¿sí? Para caracteres de alta heredabilidad, que sería la desventaja, digamos, para caracteres de alta heredabilidad, y se puede hacer un ciclo, es decir, un ciclo puede durar un año, cada ciclo puede durar un año, esas son las características, ¿sí? De la selección recurrente simple. ¿Cómo se hace? Tenemos aquí tenemos la población base, que son todas estas plantitas de maíz, que aproximadamente, para tener una idea, estamos manejando unas 5.000 plantas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar cada una de estas plantitas individuales y las vamos a autofecundar, es decir, que vamos a controlar el polen, ¿sí? Es decir, no dejamos que se polinice libremente, sino que hacemos selección de las plantas individuales y autofecundación. Obviamente cosechamos en forma individual cada una de estas plantitas, de estas mazorcas autofecundas. Evaluamos estas plantas, es decir, vamos a plantarlas al año siguiente, vamos a hacer las evaluaciones en función a las características de vigor y buenas características agronómicas, seleccionamos las superiores y al año siguiente, entonces, con las selectas, con las mejores, vamos a hacer una parcelita de intercruzamiento o de libre polinización. Es decir, que vamos a permitir la recombinación de estas plantas S1, que son las selectas autofecundas, para formar lo que se llama un compuesto. Acá terminaría el primer ciclo, es decir, un primer año de selección autofecundación y en un segundo año el libre intercruzamiento, libre polinización o intercruzamiento. Entonces ya tenemos las dos etapas en el primer ciclo. Se puede o tener ya una población mejorada, si vemos sus características, hemos llegado a cumplir el objetivo, o podemos comenzar un nuevo ciclo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un primer ciclo en que tenemos la población base, que se hace selección y autofecundación, ¿sí? Y luego tenemos las evaluaciones que se hacen de estas y después de cada una de estas, ustedes ven que tenemos las rayitas que son las líneas o los surcos, es decir, de cada una de las selectas individuales van a ir a un surco o hilerita progenie, pero una al lado de la otra. ¿Por qué? Porque esto, al segundo año, se va a permitir que tengan una libre polinización o si necesitamos asegurarnos, se puede hacer un cruzamiento artificial en todas las combinaciones posibles, ¿sí? De estas selectas y autofecundas el año anterior. Ese sería un primer ciclo. Selección autofecundación y al año siguiente parcelita de libre polinización o intercruzamiento. Y acá puede comenzar entonces, como dijimos, un segundo ciclo, en el que tenemos nuevamente selección y autofecundación. Acá ya tenemos un criterio de selección más riguroso, es decir, que ya vamos a ser más estrictos, es decir, nos vamos a quedar con menos plantas. Y luego la selección, autofecundación y evaluando estas, vamos a hacer nuevamente los surquitos o hileritas progenie y vamos a hacer la parcelita en un cuarto año de libre polinización, ¿sí? Esto ha dado buenos resultados para contenido de maíz, de aceite en maíz, ¿sí? Es una selección recurrente simple o selección basada en el fenotipo, ¿sí? Bien. Vamos a ver ahora a la selección recurrente por actitud combinatoria. Entonces tenemos que recordar qué era la actitud combinatoria. La actitud combinatoria es la capacidad que tiene un genotipo o una población para dar descendencia que esté caracterizada por la elevada expresión de un carácter, como puede ser la productividad, es decir, que dé una buena descendencia principalmente para productividad.
La actitud combinatoria se mide por el comportamiento del genotipo o población en los cruzamientos comparables, ¿sí? Es decir, ahora vamos a recordar en qué consistían las pruebas de actitud combinatoria, que son las que se llaman top cross. La prueba que se hace a campo es el top cross, en el que se incluía un tester, etc. O probador. Y la actitud combinatoria mide entonces la capacidad de producir heterosis en ciertos caracteres, que por lo general son los más importantes, que son los económicos, ¿sí? Heterosis en caracteres de interés económico, como rendimiento, productividad, etc. Bueno, teníamos entonces la actitud combinatoria general, que es el caso en el que el genotipo o población produce, en general, va a producir buenos híbridos, es decir, ese genotipo o esa población que estamos midiendo la actitud combinatoria general, va a dejar buenos híbridos en todos los cruzamientos en los que participa. Es decir, que nosotros tenemos que en la prueba de actitud combinatoria general estamos midiendo la capacidad que tienen de dejar buenos híbridos en todos los cruzamientos en los que puede participar. Mientras que la actitud combinatoria específica es el caso en el que ese genotipo o población va a producir híbridos ya específicamente. Entonces, es cruzamiento, es la actitud que deja de producir buenos híbridos en cruzamientos, pero con determinados genotipos o poblaciones. Es decir, no en todos los cruzamientos, sino que en la actitud combinatoria específica, recordemos, ya era línea por línea. Y ahí obteníamos los híbridos simples. Entonces, mientras que la actitud combinatoria general es la capacidad para dejar buenos híbridos en todos los cruzamientos en los que participa, en la específica estamos viendo la capacidad de dejar buenos híbridos en cruzamientos determinados. Entonces, los métodos para medir la actitud combinatoria de estas poblaciones o de las líneas que se cruzan pueden ser hacer ensayos de la descendencia de polinización abierta, o sea, si hacemos los top cross de polinización abierta, vamos a estar midiendo la actitud combinatoria general. Si hacemos los polycross, que es especialmente para plantas de reproducción asexual, como tenemos, por ejemplo, la alfalfa, se denominan polycross, ¿sí? Y también miden la actitud combinatoria general. Y cuando los ensayos ya son de híbridos simples o son ensayos dialéricos, es decir, de pares tomadas de a dos, acá estamos midiendo la actitud combinatoria específica de ¿quién? De los N por N-1 sobre 2 híbridos simples, ¿sí? Entonces, las pruebas para medir la actitud combinatoria son en los top cross de descendencia de polinización abierta y polycross, que mide actitud combinatoria general, y los ensayos de híbrido simple o top cross de dialélica para medir la actitud combinatoria específica, ¿sí? Esto puntualmente lo hemos visto cuando justamente vimos la obtención de líneas endocriadas o líneas puras para obtener los híbridos. Ahí desarrollamos específicamente cómo se hacen a campo las pruebas de top cross, ¿sí? Pueden repasar de ahí. Entonces, cuando hacemos la selección recurrente por actitud combinatoria general, primero tenemos que elegir el probador o tester, ¿sí? Porque estamos incluyendo las pruebas de top cross para medir la aptitud combinatoria general. Si el tester o probador es una población, ¿sí? Es decir, de amplia base genética, estamos midiendo la actitud combinatoria general. Pero si utilizamos top cross, mejor dicho, si utilizamos un probador que es un determinado genotipo, en realidad es otra línea pura, estamos midiendo la actitud combinatoria específica, ¿sí? Una vez que hemos elegido el probador, vamos a ir haciendo dos etapas a la vez. Es decir, por un lado vamos a tener las parcelas de la población base, donde vamos a comenzar los ciclos de selección recurrente, con las plantas espaciadas, etcétera,
y a la misma, que va a ser de las plantas que vamos a mejorar, y al mismo tiempo o a la par vamos a ir plantando en otra parcela el probador, ¿sí? Entonces vamos a tener una parcela de la planta a mejorar o de la población a mejorar y la parcela del probador. Y una tercera parte es que en estas parcelas vamos a ir eligiendo las plantas por la morfología, por su resistencia, por el vigor, etcétera, pero vamos a ir haciendo una doble operación. Una es selección y autofecundación y al mismo tiempo vamos a ir cruzándolas con el probador para medir la latitud combinatoria, ¿sí? Ahora vemos el esquema y esto le va a quedar más claro. Entonces, en la selección recurrente por altitud combinatoria general, vamos a hacer, el método consiste en autofecundar un determinado número de plantas en una población heterogénea, cruzando estas plantas autofecundas en una segunda etapa, es decir, vamos a ir autofecundando y cruzándolas con un probador, en este caso de amplia base genética, que puede ser una variedad de libre polinización o puede ser un híbrido doble, ¿sí? Porque con ellos son los probadores que se utilizan para medir la actitud combinatoria general. Y luego se hacen los ensayos comparativos de rendimiento. ¿Para qué? Para de esa manera obtener los mejores genotipos autofecundos, que eran esas S1, eso significa S1, selfing, tiene una S1 porque una autofecundación. Estos elegimos los mejores y son los que vamos a intercruzar entre sí para obtener el primer ciclo de selección recurrente. Bueno, veamos el esquema. Entonces hemos dicho que tenemos la población original, que vamos a mejorar, y a la par tenemos la parcela en donde hemos sembrado el probador de amplia base genética en este caso. Entonces, en cada una de estas plantitas seleccionadas individualmente, que es lo que tenemos acá, es una planta seleccionada individualmente que tiene el requisito de que tenga 2 mazorcas, ¿sí? Entonces, una de estas mazorcas la vamos a autofecundar, ¿sí? Como tenemos acá la parte izquierda, colectamos el polen de esta plantita individual y la autofecundamos con a esta espiga, ¿sí? Para obtener esta semilla autofecunda. Y luego la otra mazorca, la otra espiga, mejor dicho, la fecundamos, la polinizamos con el probador o teste, ¿sí? Entonces, esta semilla, fruto de la polinización con el probador a tester, es que va a los ensayos comparativos de rendimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben, nos recordemos que luego de la prueba de Top-Cross se hacen 2 etapas. Una es el cruzamiento usando el tester o probador y al año siguiente se tiene que hacer el ensayo comparativo de rendimiento. Todos aquellos que superan al testigo son los que tienen la mejor actitud combinatoria general, en este caso. Entonces, con todas aquellas que superen, que tienen la mejor actitud combinatoria general, son con las que vamos a venir acá, las vamos a elegir y vamos a pasar al segundo año, en este caso al segundo ciclo, pero sería en un tercer año, a una parcelita de recombinación, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos la población, nuevamente una población de 5.000 plantas, selección individual de cada una de estas plantas y autofecundas, ¿sí? Y luego también el probador o tester en el que le traemos, ¿sí? Recolectamos el polen y polinizamos la otra espiga. Entonces, con la producto de cruzamiento con el polen, SF1 va a ensayos comparativos de rendimiento, estamos ya en un segundo año. A partir de los resultados de estos ensayos comparativos de rendimiento, seleccionamos los de mejor actitud combinatoria general y venimos a una parcelita de recombinación de todas las autofecundas el primer año, ¿sí? Entonces tenemos
las dos etapas, la de selección, autofecundación y prueba de aptitud combinatoria general, luego venimos y hacemos el ciclo de intercruzamiento, ¿sí? Entonces tenemos acá que llegamos a una población mejorada. Ahora bien, ¿cuál es la característica fundamental de este método de selección recurrente por aptitud combinatoria general? Es que permite obtener o llegamos a variedades sintéticas, ¿sí? Entonces, la selección recurrente por aptitud combinatoria general permite obtener variedades sintéticas. ¿Qué es una variedad sintética? Es una población mejorada, es decir, es una población creada que ha sido sintetizada por hibridación en todas las combinaciones posibles de un número de genotipos seleccionados por su aptitud combinatoria general y que se mantiene año a año por libre polinización. Entonces, esta definición es muy importante que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque la variedad sintética es un cultivar de mucho uso y de gran importancia. Ya vamos a ver las ventajas que tiene y las desventajas, pero tiene gran ventajas para algunas regiones sobre los híbridos. Ya lo vamos a ver en un resumen. Pero es muy importante que sepan que no es la única manera de obtener una variedad sintética, pero sí es un método específico para obtener variedad sintética. ¿Por qué? Porque como vamos haciendo selección y autofecundación, es decir, vamos a ir obteniendo líneas puras, pero a las que les vamos probando o midiendo la aptitud combinatoria general, llegamos al final de este método a un conjunto de líneas puras, ¿sí? Que le hemos probado la aptitud combinatoria general, pero que se mantienen por libre polinización año a año, porque son especies alógamas, ¿sí? Es muy importante que sepan esto, que es una variedad sintética, se mantiene año a año por libre polinización. Ahora bien, una variedad sintética tiene heterosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hemos medido en esa aptitud combinatoria general. Entonces, la pérdida de heterosis de una variedad sintética está en función a la cantidad de las líneas que la componen. Es inversa a la cantidad de las líneas de las que la componen. Es decir, que cuando yo les pregunte en un examen final si tengo una línea, una variedad sintética constituida por 6 líneas y una variedad sintética constituida por 15 líneas, ¿cuál es la que va a perder más rápido el vigor? O a su efecto, ¿cuál es la que va a perder más lentamente? La que va a perder más rápido es la que tiene menor cantidad de líneas, ¿sí? Por eso que la pérdida es función inversa a la cantidad de líneas que la componen, ¿sí? Cuanto más líneas tenga, menor pérdida de heterosis va a haber, o más durabilidad en el tiempo va a tener esa línea de producción acá, ¿sí? ¿Cómo se mide el rendimiento de una variedad sintética? Así como medíamos el rendimiento de un híbrido, teníamos un híbrido simple, si nos referíamos al padre mayor o al promedio de los padres, bueno, también podemos medir el rendimiento de una variedad sintética. El rendimiento va a estar en función de la media de todas las cruzas posibles entre los padres que la componen, le restamos el cociente que es de la diferencia de la media de todas las cruzas posibles menos la media de los padres dividido el número de padres que la componen. Ese es el rendimiento esperado de una variedad sintética. Bueno, ¿qué objetivo se persigue al obtener las variedades sintéticas? Una es expresar vigor híbrido, es decir, que una variedad sintética es una variedad híbrida, o sea que es una variedad que presenta vigor híbrido. Pero también tiene un nivel de homogeneidad en la población, ¿sí? Tiene
una alta homogeneidad en la población, que es una característica de una buena variedad o cultivar agrícola, es que sea homogéneo, ¿sí? Que sea uniforme. Y también tiene estabilidad, es decir, una variedad sintética tiene estabilidad durante los diferentes años de cultivo y comercialización, que eso es lo que está referido a lo que decíamos de nosotros recién, en función de qué va a estar la pérdida de ese vigor, está en función de la cantidad de líneas que componen esta variedad sintética. Bueno, ¿qué diferencias hay entonces entre la variedad sintética y los híbridos? Recordemos que los híbridos son los top, digamos, es lo mejor, sobre todo los híbridos simples. ¿Sí? Si hacemos un gradiente en variedades, en especies alógamas, pero no siempre está indicada para determinados lugares específicos. Entonces, ¿qué diferencia hay con una sintética? Bueno, las sintéticas tienen una mayor variabilidad que los híbridos, obviamente. Un híbrido, sabíamos que un híbrido es la semilla F1, ¿sí? Mientras que una sintética va a durar año a año de acuerdo a las líneas que las componen. Entonces es un conjunto de líneas, ¿sí? Por eso tiene mayor variabilidad. El rango de adaptabilidad también es mayor, fruto de esa variabilidad van a tener mayor adaptabilidad, ¿sí? Es decir, a una región, yo puedo utilizar una sintética en una región más amplia a lo que usa un híbrido, ¿sí? El híbrido es específico para un determinado lugar. La semilla que se obtiene de una sintética, si o sea, el productor planta una sintética y puede utilizarla al año siguiente, ¿sí? O sea que puede utilizar una variedad sintética varios años, mientras que en los híbridos el productor solamente la usa un año y todos los años tiene que comprar semilla del híbrido, ¿sí? En cuanto al rendimiento, es bueno a regular. Obviamente que siempre tiene un rendimiento menor al híbrido, que es mucho más superior a su rendimiento, ¿sí? La sintética está formada por cruzamientos de líneas o de otros materiales, que se le ha probado la actitud combinatoria general, mientras que el híbrido es el cruzamiento o se forma por líneas altamente homocigotas o endogámicas, ¿sí? Y que tienen actitud combinatoria específica, porque es línea por línea. Un híbrido es el cruzamiento de línea por línea, ¿sí? La semilla de una variedad sintética, como acabamos de decir, la puede producir o la puede conservar el mismo agricultor, mientras que los híbridos solamente la producen las semilleras y obviamente que son más caras, ¿sí? Bien. Pasamos ahora a la tercer tipo de selección recurrente, que es la selección recurrente por aptitud combinatoria específica. Decir que el método es el mismo, o la manera de manejarlo es la misma, nada más que aptitud combinatoria general, pero vamos a cambiar el probador o tester. Es decir, que en las pruebas para medir la aptitud combinatoria vamos a utilizar un probador homocigota, es decir, de base estrecha, es una línea pura, porque permite medir la aptitud combinatoria específica. Entonces, al final de la selección recurrente por aptitud combinatoria específica, vamos a llegar a razas complementarias, ¿sí? Es decir, que constituyen una población que se acerca en su frecuencia génica al extremo opuesto de la línea que usamos como tester, ¿sí? Es decir, como la vamos a ir comparando, vamos a ir seleccionando y quedándonos con las que tienen la mayor aptitud combinatoria específica, esa población o esa raza, por eso se llama complementaria, es aquella que va a tener la característica que su frecuencia génica va a ser extrema u opuesta al tester que utilizamos como probador. Una vez obtenidos estos materiales complementarios, se pueden, o sea, con esas razas complementarias, yo puedo cruzarlas con el tester para producir híbridos comerciales. Es otra metodología de obtener híbridos comerciales. ¿Cómo es el esquema? El esquema
es el mismo que hemos visto para actitud combinatoria específica, con la salvedad que el téteroprobador es una línea pura o homocigota. Entonces tenemos la población base, aproximadamente lo mismo que hemos visto, 5.000 plantas. En cada una de estas plantas individuales seleccionadas hacemos las dos operaciones, la selección y autofecundación y el cruzamiento, la otra espiga, con el polen del probador o tester. Entonces, en este primer año, al año siguiente, ¿qué vamos a tener? Hacer los ensayos comparativos de rendimiento de estas F1, que son línea por línea, porque estamos cruzando con un téteroprobador, que es una línea pura, y en el tercer año, con todas aquellas que en el ensayo comparativo de rendimiento dieron los mejores rendimientos, o sea, son las que tienen mayor actitud combinatoria específica, son con las que vamos a seleccionar y sembrar la parcelita de libre polinización o intercruzamiento. De manera tal que llegamos a la población mejorada, que como hemos dicho, son una raza complementaria, ¿sí? Bien. Y por último, la selección recurrente recíproca. En esta vamos a ir manejando dos poblaciones a la vez, es decir, vamos a tener una población A y una población B. Y vamos a ir haciendo selección y autofecundación de la población A y de la población B y cruzamiento de A con B, ¿sí? Es decir, que el objetivo va a ser obtener dos nuevas poblaciones que se llaman A' y B', que van a tener la mejor actitud combinatoria entre sí que la que tenían las poblaciones originales, y son dos poblaciones que son genéticas. Estas poblaciones que vamos a utilizar para hacer la selección recurrente recíproca, tienen que ser genéticamente divergentes, es decir, no tienen que estar relacionadas genéticamente, ¿sí? Y tienen que combinar bien una con otra, que esto lo vamos a ver en las pruebas de Top Cross que se van a hacer. Entonces, el proceso de la actitud o de la selección recurrente recíproca es un proceso semejante a la que hacemos anterior, pero en el que los probadores son cada una de las poblaciones. Es decir, la población A es probador de la población B y la población B es téteroprobador de la población A. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, una población A que es divergente con respecto a la población B. Entonces, en la población A y en la población B vamos haciendo a la par las mismas actividades. Selección y autofecundación de las selectas en una de sus espigas. Y la otra espiga, bueno, en la población A traigo polen de la población B, y en la población B, en estas selectas y autofecundas, traigo el polen de la población A. Al año siguiente hago los respectivos ensayos comparativos de rendimiento. En el primer caso voy a tener de los ensayos comparativos de rendimientos de A por B, y en el segundo vamos a tener los ensayos comparativos de rendimiento de B por A. De manera tal que en el tercer año, con aquellos que dieron los mejores ensayos, los mejores resultados en el ensayo comparativo de rendimiento, hago las parcelitas de intercruzamiento, ¿sí? Entonces tenemos la recombinación de las selectas autofecundas A correspondiente a las mejores F1 que hemos tenido en nuestros ensayos comparativos de rendimiento, ¿sí? Entonces obtengo una población A1 mejorada y a la par obtenemos la población B1 mejorada, ¿sí? Que lo que tenemos acá es lo mismo, ¿sí? Vamos a ir haciendo selección y autofecundación en la población A y en la población B. Con una vamos a hacer las pruebas de aptitud combinatoria de A por B y esta prueba de aptitud combinatoria de B por A. Seleccionamos en función al resultado de los ensayos comparativos de rendimiento y pasamos a la parcelita de libre polinización. O sea que llegamos a las poblaciones mejoradas A1 y B1. Entonces, ambas poblaciones son mejores en sus valores de heterosis. ¿Por qué? Porque les hemos ido
hemos ido quedándonos con aquellas que tienen mejor actitud combinatoria recíproca, ¿sí? Es frecuente en estas poblaciones mejoradas compuestas por líneas de buena actitud combinatoria general y específica, ¿sí? Que a lo que lleguemos al final se crucen y obtengamos los híbridos intervarietales, los híbridos cruza o los híbridos mezclados. Es decir, que a estas poblaciones mejoradas que hemos llegado las cruzamos para obtener híbridos intervarietales. Es decir, ¿por qué? Porque son variedades distintas. Llegamos a una variedad mejorada A, una variedad B, y las cruzamos y obtenemos estos híbridos intervarietales, híbridos cruza o también llamados mestizos. Estos híbridos intervarietales dan buenos resultados en zonas de producción restringidas, ¿sí? De maíz o zonas marginales, en donde no se usan obviamente los híbridos simples. Y para finalizar este cuadro, que ya lo vimos en la clase de híbridos, pero en el que incluimos ahora la variedad sintética, ¿sí? Porque es una variedad importante en especies álogas. Entonces, si hacemos el ranking, vamos a tener que el híbrido simple es el que presenta la máxima heterosis, la máxima uniformidad, la máxima productividad, pero es el que tiene menor plasticidad o adaptabilidad y es el que tiene mayor costo de la semilla, ¿sí? Perfectamente justificado por los rendimientos que vamos a obtener, ¿sí? Y así vemos que pasamos un híbrido triple, un híbrido doble, hasta que llegamos a una variedad sintética. La variedad sintética, sus características son comparables con un híbrido doble, es decir, que tiene prácticamente la misma uniformidad que un híbrido doble, la misma productividad, la misma plasticidad o adaptabilidad y en costo de semillas son similares, ¿sí? Y el híbrido intervarietal, que es el que acabamos de decir, o el híbrido mestizo, también decimos que puede ser comparable en sus características con una sintética, ¿sí? Bien. Entonces, en esta foto, para terminar, es un maíz sintético, ¿sí? Con la simbología producto del método de la aplicación de método de selección recurrente por actitud combinatoria general aplicado para su obtención.